¿Cómo perdí mi trabajo de guía de cuevas? Se suponía que iba a ser un trabajo de verano normal y aburrido. Necesitaba ahorrar dinero para el próximo curso, así que mi profesor de geología se ofreció a ponerme en contacto con un grupo local de espeleología. De junio a agosto, el grupo organizaba campamentos para niños de 12 a 14 años. En cada sesión de 4 días y 3 noches, los campistas recorrían ríos de piedra caliza, aprendían sobre ecología subterránea, hacían visitas guiadas a 3 cuevas distintas e incluso pasaban la noche en una de ellas. Por el camino, por supuesto, tendrían que participar en las típicas actividades de formación de equipos, duchas frías infestadas de bichos y comida apenas comestible, habituales en los campamentos de verano de todo el mundo. Mi tarea, sobre el papel, era sencilla: tenía que guiar a los campistas por las cuevas en grupos de unos 20 y vigilarlos mientras pasaban la noche. Trabajábamos en parejas, con un guía al frente del grupo y otro en la retaguardia, para asegurarnos de que nadie se perdía. Llevábamos cascos, 3 fuentes de luz, walkie-talkies, botiquines de primeros auxilios y cuerda de sobra. Aunque las cuevas con las que trabajábamos estaban bien cartografiadas y transitadas, nadie esperaba que algo fuera mal. Bueno, casi nadie. El jefe de exploradores, Dan, recibió su apodo de sus pantalones cortos caqui con demasiados bolsillos, su conocimiento de los nudos y su obsesión por estar preparado. En más de 40 años como organizador, Dan Raffeld nunca había perdido a un campista, y como le gustaba decirnos, pensaba seguir así. Se esperaba de nosotros que encontráramos el camino a través de cada cueva al menos 5 veces antes de empezar a acompañar a los campistas por ellas, y todos los guías vivían con el temor constante de que el jefe de exploradores apareciera de repente para inspeccionar su equipo o interrogarles sobre los procedimientos de primeros auxilios. Como universitario de ciudad sin experiencia, esperaba que Dan fuera muy duro conmigo, pero a todos nos exigía lo mismo, ni más ni menos. El entusiasmo que se respiraba en el aire durante aquellas primeras semanas verdes y frescas del verano era contagioso. Cuando ya habíamos segado el verde césped del camping principal, limpiado las instalaciones y aprendido la disposición de cada cueva, me sorprendió lo ansioso que estaba por que llegaran los campistas. Por desgracia, había olvidado cómo podían ser los adolescentes: el olor corporal, el acoso, el constante empuje de los límites. Ya era bastante difícil conseguir que se callaran y avanzaran en la misma dirección, por no hablar de hacerles comprender la importancia de la seguridad bajo tierra. Hubo momentos en los que casi quería que uno de ellos se largara, solo para que aprendieran de una vez la lección. Pero luego pensaba en lo que sería estar solo en la oscuridad, tan bajo tierra, sintiendo el aire frío y húmedo en la piel y sabiendo que era cuestión de tiempo que se te acabara la luz. Como guía novato, pasé las 3 primeras semanas en la retaguardia del grupo, llevando la cuenta y avisando por radio a Mariam, la líder, de cualquier problema. Mariam era una pelirroja larguirucha y bronceada que llevaba 5 veranos trabajando como guía. Tenía una actitud de perro pastor hacia los campistas. Mientras estuvieran todos presentes en cada recuento, no le importaban lo más mínimo sus miradas de reojo, sus quejas y sus comentarios sarcásticos sobre su altura o sus pecas. Lo que en realidad le importaba a Mariam, la razón por la que volvía una y otra vez, eran las cuevas. Los rápidos arroyos subterráneos. Las bellas y extrañas formaciones rocosas que no se encontraban en ningún otro lugar. La fauna única que nunca había visto el sol. Para ella, nuestro trabajo se parecía más a un paseo por un parque muy querido, con el pequeño inconveniente de tener que arrear a un grupo de campistas propensos a los accidentes. Gracias a su entusiasmo, yo también empecé a disfrutar del tiempo que pasaba en las cuevas, excepto en una de ellas. Tuve la mala suerte de que fuera en esa cueva donde me dijeron que dirigiera mi primera excursión. En teoría, Silverwood Cave era la opción más fácil para un guía novel. Las otras 2 cuevas, Pinenat y Church Falls, tenían cada una sus propios inconvenientes. Pinenat Cave era como un laberinto, con tantos niveles y pasadizos que a veces hasta los guías más experimentados se perdían. Church Falls Cave era pequeña, pero había algunos huecos estrechos en los que 1 o 2 campistas siempre descubrían su propia claustrofobia y necesitaban ayuda para pasar. Silverwood Cave, sin embargo, presentaba pasadizos amplios y bien explorados, con pocos pozos u otros peligros, al menos en la ruta principal. Aún así, el lugar me daba mala espina.
Tal vez fuera el tamaño de sus galerías de techos altos, no importaba hacia dónde dirigieras el haz de luz de tu linterna frontal, aún quedaba mucha oscuridad. También estaba el hecho de que Silvelod era una de las cuevas más conocidas de la zona, lo que significaba que podías encontrarte de repente cara a cara con otros espeleólogos o con adolescentes borrachos de la zona. Mariam y yo nunca habíamos tenido problemas, pero aún así, había algo inquietante en encontrarse con extraños en aquel mundo subterráneo sin luz. Creo que lo que más me molestó de la cueva de Silvelod fueron los grafitis. Lo normal es que haya grafitis en las cuevas más populares, pero las imágenes de Silvelod me parecieron incorrectas. Garabatos negros como gusanos. Rostros que no eran ni animales ni humanos, pintados con spray en la piedra con colores espeluznantes verde lima y morado. Se me aceleraba el corazón cada vez que doblaba una esquina y veía uno de ellos en el haz de luz de mi linterna frontal, mirándome con desprecio como si supiera algún terrible secreto que yo ignoraba. Y, por supuesto, estaba la historia del lugar. Según el jefe de exploradores, Dan, los nativos americanos habían extraído metales preciosos de la cueva de Silvelod durante siglos, hasta que dejaron de hacerlo sin explicación alguna hace más de un milenio. Más tarde, durante la Guerra de Secesión, la cueva de Silvelod fue un escondite para los guerrilleros confederados. Imaginar a un campesino analfabeto al que le cortan una pierna a la luz de una linterna mientras escucha el eco de sus propios gritos era suficiente para hacer que la cueva pareciera hostil, si no muy amenazadora. A Mariam no pareció importarle, ni siquiera se dio cuenta, pero ese día no era ella quien dirigía a los campistas, sino yo. Para colmo, era la última visita a la cueva del grupo, lo que significaba que pasaríamos la noche en ella. Ya había pasado la noche antes, pero solo en Pinenato Church Falls, nunca en Silvelod. Hasta ahora, lo peor que me había pasado era un tobillo torcido y un campista que se despertó gritando porque un grillo de cueva se había metido en su saco de dormir. Entre el aire fresco, el ambiente acogedor y la oscuridad total, las cuevas me habían parecido lugares agradables para dormir hasta ahora. Sin embargo, por muchas veces que hubiera pasado por la cueva de Silvelod con Mariam, nunca había pernoctado allí y no me hacía mucha ilusión. Supe de inmediato que los 3 chicos que iban detrás de mi grupo ese día me traerían problemas. Kyle le tiró el agua a Sean en la cabeza durante la reunión de seguridad y Sean intentó empujar a Alex al arroyo durante la excursión a la cueva de Silvelod. El trío hablaba todo el rato por encima de nosotros, con sus voces de adolescentes crujiendo en el aire húmedo del verano. Cuando llegamos a la boca de la cueva, Mariam y yo les dimos un ultimátum: o se portaban bien o se iban a casa. Funcionó durante 1 hora. Con una especie de baja astucia, sabían que una vez que nos adentráramos en la cueva, no nos arriesgaríamos a dividir el grupo a menos que fuera una emergencia. Por desgracia, tenían razón. Desde mi lugar a la cabeza de los 20 campistas, podía oírlos, riendo y lanzando piedras a la oscuridad. Incluso Mariam, que casi nunca perdía la calma, acababa gritando, sus palabras reverberaban de forma inquietante por los túneles, de modo que yo podía oír su enfado, pero no lo que había dicho. De hecho, a veces me preguntaba si la voz que oía era la de Mariam. La tensión constante me ponía de los nervios y me impedía prestar atención a cosas que, de otro modo, habría notado. Cosas como la figura sombría que parecía seguir a nuestro grupo. La primera vez que la vi, pensé que se trataba de otro espeleólogo, iluminado por las linternas frontales de uno de sus compañeros. Sin embargo, cuando volvió a aparecer, ya no estaba tan seguro. Tal vez fuera solo una sombra con aspecto humano, pero si lo era, ¿qué la proyectaba? ¿Y por qué parecía acercarse cada vez más? Me advertí a mí mismo de que debía dejarlo. Estaba claro que no había nadie más en la cueva con nosotros, les habríamos oído y, además, era imposible navegar por las rocas escarpadas sin iluminación. Pensé en avisar por radio a Mariam, pero no quería arriesgarme a que los campistas nos oyeran y se asustaran o a quedar como un idiota. Resultó que no tuve que hacerlo. Estábamos a unos 15 minutos del primer descanso cuando mi walkie-talkie empezó a sonar. Al principio solo era un ruido de fondo, como el viento o el arroyo que corría por la caverna, pero luego cambió. Balbuceos, arañazos, una voz que susurraba mi nombre. Como Mariam tenía pulsado el botón «Hablar»,
No podía responder para preguntarle qué estaba pasando. Llamé al grupo para que se detuviera. Momentos después, se oyó un fuerte crack y cesaron los ruidos. Nos habíamos detenido en una meseta baja donde goteaban estalactitas que colgaban del techo. No era tan bajo como para tener que arrastrarnos, pero estar de pie tampoco era demasiado cómodo. Agradecí mis rodilleras. Los 20 campistas formaban un círculo, bebían refresco de botellas de plástico y se preguntaban qué estaba pasando. Mariam se apresuró a acercarse a mí, con la cara convertida en una máscara de pálido enfado. Creo que uno de esos chicos me ha robado el walkie-talkie. Quienquiera que haya sido, se habrá asustado cuando has dado la voz de alto y lo ha soltado. Oí un ruido cuando agitó el aparato de plástico. Bueno, sea como sea, lo he encontrado y está muerto. Me quejé. Apenas había pasado una hora y ya algo había salido mal. Mariam debió de ver mi expresión, porque me dio un apretón en el hombro para tranquilizarme. Lo estás haciendo bien. Mantengamos el grupo lo bastante cerca como para vernos, ¿vale? Se mordió el labio, había algo que no me estaba contando. Oye, ¿te has dado cuenta de que? Alex, o quizás sea Nocail, que empezó a gritar de repente. Hubo un pequeño desprendimiento de rocas. Yo me encargo de esto, siseó Mariam, y desapareció. Y durante un rato pareció que lo hacía. Como Mariam y yo no podíamos comunicarnos por radio, encendió el infrarrojo de su linterna frontal de repuesto y se la colgó del cuello, donde se balanceó en la penumbra como un ojo rojo brillante. De ese modo, podía estar segura de que no me estaba adelantando demasiado. Excepto, mientras avanzábamos por la cueva, habría jurado que vi otras luces rojas tenues moviéndose en la oscuridad, algunas más atrás, otras más cerca. Me dije a mí mismo que solo era el faro secundario de Mariam reflejado en el agua que goteaba o en las vetas minerales de las paredes, pero sabía que eso no tenía ningún sentido. Eran demasiados, y se movían con voluntad propia. Intenté distraerme entregándome de lleno a mi explicación de la historia y la geología de Silverlock Cave, pero cada vez que levantaba la vista, el peligro en la oscuridad se sentía más cerca. 2 horas más tarde llegamos a la gran cámara que nos serviría de campamento. Era una zona amplia y llana, formada de forma natural por una curva de la corriente subterránea. Eran solo las 8 de la tarde, pero sabía por experiencia que alimentar y acostar a 20 campistas nos llevaría al menos 2 horas más. Me mantuve alerta en busca de la figura sombría o de las luces rojas fantasma, pero no hubo señales de nada extraño mientras todos desempacábamos. Cuando los campistas terminaron de comer y se preparaban para apagar las luces, Mariam se me acercó. Quería preguntarte antes, ¿has visto a otro espeleólogo por aquí? Se me heló la sangre. Mariam continuó sin esperar respuesta. Es extraño que alguien esté aquí tan tarde, alguien que no sea un grupo de adolescentes ruidosos. Y sean quienes sean, ¿por qué no usarían ninguna luz? Para ser honesto. Dudé, esto me da mala espina. ¿Deberíamos, no sé, cancelarlo? Recé en silencio para que dijera que sí. Todo en este viaje estaba mal, como esas espeluznantes caras de grafiti pintadas con spray en las paredes, mal, como la sierra de huesos oxidada de la época de la guerra civil que habíamos pasado cerca de la entrada, mal, como las vetas abandonadas de metales preciosos que descendían hacia la oscuridad. Mariam sacudió la cabeza. ¿Quieres explicarle al jefe de exploradores Dan y a 20 y tantos padres por qué tienen que venir a recoger a sus hijos a la 1 de la madrugada de un día entre semana? Porque eso es lo que pasará, suponiendo que los saquemos a todos de aquí sin dormir y con una sola radio que funcione. Tenía razón. Quienquiera que fuera o lo que fuera, no había hecho ningún signo hostil hacia nosotros hasta ahora. Ignorarlo y esperar que desapareciera no era la mejor opción, apestaba en potencia y desesperación, pero no se me ocurría otra cosa que hacer. Las risas apagadas y las conversaciones susurradas de los campistas sonaron de repente siniestras. Mientras realizaba la última revisión de las camas, seguía esperando encontrar el saco de dormir de algún campista hecho trizas o retorciéndose mientras alguna cosa monstruosa e innombrable con demasiadas patas salía disparada. A pesar de mis temores, los 20 campistas estaban presentes.
Después de un largo día de espeleología, incluso Alex, Kyle y Sean estaban ya dormidos. A diferencia de ellos, yo no me atrevía a meterme en el saco de dormir ni a cerrar los ojos. Tenía demasiado miedo de despertarme y encontrarme con que me arrastraban hacia la oscuridad. No había amanecer bajo tierra, pero Mariam y yo habíamos sincronizado nuestras alarmas para las 6 de la mañana. Eso daría a los campistas un total de 6 horas para recoger, comer, salir de la cueva y asearse antes de que sus padres llegaran a recogerlos. El despertar temprano fue recibido con gemidos y quejas, pero ya estábamos acostumbrados. Lo importante era que se movieran. Después de un desayuno a base de barritas de cereales y bebidas deportivas, nos reunimos todos para el recuento matinal. 18, 19, 20, 21. Era imposible. Pensé que había contado mal, pero Mariam hizo el mismo recuento. Mientras buscaba en el grupo una cara desconocida, le dije a Mariam que sacara la lista de su mochila. Regresó unos instantes después, enfadada, confusa y asustada. La lista no está. Tampoco están mis linternas frontales de repuesto ni la comida extra, es como si un oso hubiera rebuscado en mi mochila. Comprobé mi mochila y vi que también la habían desvalijado durante la noche. Me estremecí, lo que lo hubiera hecho estaría a escasos centímetros de mi cabeza, y ni siquiera me había dado cuenta. El tiempo apremiaba, ya no podíamos contar con nuestras luces de repuesto. Mariam asintió al grupo de 21 campistas y susurró: ¿Hay alguna cara que no reconozcas? ¿Alguien que destaque? Podría haber sido el chico pálido que estaba al borde del grupo con una expresión inexpresiva en la cara, la camisa mal abotonada y las botas desatadas. Podría haber sido el chico de pelo negro con gafas que de alguna manera se había cubierto los brazos y las piernas de barro gris verdoso de la cueva. Podría haber sido el flacucho con un corte de pelo rubio que estaba masticando su sexta barrita de cereales como un lobo royendo un hueso. Podría haber sido cualquiera de ellos. En las últimas semanas, todas aquellas caras de adolescentes habían empezado a confundirse, había estado tan distraído por todo lo que había ido mal que ya no estaba seguro de con quién había entrado en la cueva. Los campistas tampoco parecían darse cuenta de que había algo raro, y algo de mi instinto me gritaba que siguiera así. Teníamos que salir de la cueva de Silverlode, y rápido. Irónicamente, Alex, Kyle y Sean eran los únicos de los que me sentía seguro, así que los puse justo detrás de mí en la fila. Sabía que eso no les gustaría lo más mínimo, pero supuse que harían o dirían algo estúpido para alertarme si algún horrible impostor venía arrastrándose por el techo para degollarme. Los campistas siempre estaban tranquilos la primera mañana en la cueva. Por lo general, era solo la extraña sensación de despertarse en la oscuridad absoluta lo que lo hacía, pero había algo más en el trabajo esta vez. Incluso los más densos habían visto el miedo y la confusión en mi cara. Sabían que algo no iba bien y parecían darse cuenta por primera vez de que dependían de nosotros para salir de aquí. Las tonterías con las que habíamos tenido que lidiar en el camino hacia la cueva de Silverlode habían sido sustituidas por nerviosismo y cuchicheos. Respiré hondo, me obligué a dar la espalda a los campistas y comencé a guiarnos fuera de la cueva de Silverlode. Una de las primeras cosas que el jefe de exploradores Dan nos enseñó sobre la espeleología fue la importancia de detenerse de vez en cuando para observar los puntos de referencia que teníamos detrás. A diferencia del terreno en la superficie, una cueva puede parecer muy diferente cuando se observa desde la dirección opuesta. Incluso los guías más veteranos, como Mariam, experimentaban a veces la angustiosa sensación de mirar a su alrededor por los sinuosos pasadizos y darse cuenta de que nada les resultaba familiar. A mí no me había pasado, no hasta que iniciamos el viaje de regreso aquel día. Al dejar atrás la cámara principal, llegamos al primer sumidero, un recodo del arroyo donde el agua desaparecía para reaparecer más adelante en la cueva. El camino debería haber estado a la derecha, pero no lo estaba. Solo estaba el arroyo, que desaparecía entre otro muro de piedra irregular. El camino hacia la salida había desaparecido. Quería creer que me había equivocado, que lo que veía era solo el resultado de mi propio pánico, que iba creciendo poco a poco, pero Mariam también se había dado cuenta. No dejaba de murmurar en voz baja, rebuscando en su mochila el mapa plastificado que había desaparecido junto con el resto de su equipo.
Como guía experimentada, se estaba tomando el cambio imposible mucho más a pecho que yo. Sabía que estaba mal, y tuve la desagradable sensación de que si permanecía en la cámara mucho más tiempo, se apagaría por completo. La mayoría de las cuevas tienen más de una entrada o salida, y Silverlord no era una excepción. Lo normal era guiar a los campistas por la ruta más fácil, la que seguía el arroyo, pero al parecer eso ya no era una opción. Los pasos más bajos solían inundarse, e incluso cuando el agua se calmaba, dejaba marañas de hojas muertas, madera y basura, suciedad que alimentaba a algunos de los insectos y arañas más grandes que jamás había visto. No me gustaban mis probabilidades de llevar a los campistas a través de ese desastre, así que opté por la ruta alternativa a través de las galerías superiores. Intenté tragar saliva, pero tenía la garganta seca por el polvo de la cueva. Muy bien, ¿campistas? Hice una mueca, vamos a dar un pequeño rodeo. Era más duro de lo que recordaba. El túnel se hizo tan estrecho que las paredes de piedra me rozaban los hombros, el áspero techo tan bajo que de vez en cuando sentía las largas y alienígenas patas de un grillo de las cavernas mientras me rozaba el pelo. Estos pasadizos superiores tenían una desagradable pendiente, mientras te arrastrabas por ellos, te deslizabas todo el rato hacia abajo y a la derecha, hacia una grieta negra y dentada que yo supiera, nunca había sido explorada. No era lo bastante ancha como para caer en ella, ni siquiera los campistas más delgados, pero resultaba inquietante. No podía evitar el temor de que de repente empezara a expandirse como una boca desdentada y sonriente y nos tragara enteros, o de que algún horror indescriptible saliera deslizándose de sus profundidades sin luz. Volví a mirar a los campistas, sus rostros enrojecidos por el esfuerzo, el pelo sudoroso pegado a la frente bajo sus cascos de plástico barato, y me recordé a mí mismo que el horror indescriptible ya estaba aquí, entre nosotros. Pero no tenía ni idea de lo que era ni de lo que quería. Solo quedaba una hora, me recordé. En una hora saldríamos arrastrándonos a la luz del sol, donde todo tendría más sentido. Resultaría ser un malentendido, una broma, un truco de la mente nacido de oscuros lugares bajo tierra. Estaba tan perdido en mis pensamientos que tardé un momento en darme cuenta de que habíamos llegado a un callejón sin salida. Mariam y el resto de los campistas se amontonaron a mi alrededor, confundidos por el cuello de botella de piedra al que acababa de conducirnos. Esto no podía estar pasando. Yo ya había estado aquí. Había una salida, habría apostado mi vida por ello. Y tal vez lo había hecho. Una de las sensaciones más nauseabundas de la espeleología es el parpadeo justo antes de que se apague una linterna frontal. Aún llevaba pilas de repuesto en el bolsillo, pero la repentina oscuridad que se abría ante mí me recordaba que nuestro tiempo era limitado. Los campistas se inquietan detrás de mí. Algunos maldecían y nos advertían de que sus padres nos demandarían, otros lloriqueaban, rogándome que les dijera que todo iba a salir bien. Ojalá pudiera. Pero si esto no funcionaba, no tendríamos ni la luz ni la fuerza para encontrar otra salida. De repente, Mariam saltó hacia adelante y empezó a cavar en la roca con las manos desnudas. Cuando las piedras sueltas cayeron alrededor de sus dedos, me di cuenta de lo que había ocurrido, un desprendimiento de rocas había bloqueado el estrecho paso. Una roca grande había taponado el túnel, que parecía haber desaparecido por completo. Tuvimos que hacer palanca Mariam, yo y 3 de los campistas más fuertes. Incluso después de despejar el paso, me sentí mal del estómago, era como si algo, tal vez la propia cueva, hubiera bloqueado el túnel a propósito. Hubiera jurado que el último túnel era más estrecho de lo que recordaba. La cueva de Silverlord parecía reacia a dejarnos marchar. Arrastrándome con un brazo, sin el casco para asegurarme de que me cabía la cabeza, tuve la horrible sensación de que la cueva era un ser vivo con voluntad propia y que había decidido aplastarnos hasta la muerte. Algo me rozó la cara, una raíz. Más adelante, unas pálidas polillas revoloteaban bajo el haz de luz de mi linterna frontal. Había estado demasiado tenso para notarlo, pero la cueva se estaba calentando. Ya casi éramos libres, pero solo sentía preocupación. ¿Por qué nos dejaban salir? Uno a uno, salimos al bosque. Incluso los campistas estaban demasiado cansados para quejarse, y bajo el sol que se filtraba entre las hojas, pude ver las lágrimas en sus mejillas.
Al igual que Mariam y yo, estaban sucios, agotados y agradecidos de estar vivos. Asentía Mariam mientras se levantaba detrás de la última caravana. Era hora de volver a contar cabezas. 18, 19, 20. Mariam abrió mucho los ojos. Se encogió de hombros y sacudió la cabeza, segura de que no se le había escapado nadie. O bien el campista misterioso había desaparecido, uno de los otros había sido sustituido. Habría sido muy fácil. Habría bastado con que los faros de los campistas cercanos desviaran la mirada un momento. Entonces se habría oído el ruido de piedras al caer, un movimiento repentino en la oscuridad. Cuando volvieran a mirar, nada parecería diferente. Pero, ¿qué habría sido del campista secuestrado? ¿Fueron asesinados y enterrados bajo las rocas? ¿Devorados por cualquier cosa monstruosa que los hubiera reemplazado? ¿O se habían deslizado a través de la pared de alguna manera y se encontraron solos en otra capa de la cueva, perdidos, hambrientos y asustados, con las baterías de sus linternas frontales agotadas? Llegamos 4 horas tarde al punto de encuentro. Los padres y el jefe de exploradores Dan estaban furiosos, pero apenas me di cuenta de su enfado. Estaba demasiado ocupado buscando entre la multitud, esperando a ver si había algún campista al que no recogían, o algún padre buscando de forma obsesiva a un niño al que no veían la cara. Pero todos nuestros campistas volvieron a casa aquel día. Después del desastre de mi primera excursión a una cueva, no me invitaron a volver a la sesión del verano siguiente, pero todavía me pregunto qué fue lo que viví en Silver Lake Cave. El jefe de exploradores Dan nos había dicho que nunca había perdido a un campista, pero ¿cómo podía estar tan seguro? ¿Había algunos padres por ahí que habían notado un cambio sutil e inexplicable en su hijo después de regresar del campamento de espeleología? El tipo de cambio del que solo se atrevían a hablar con su pareja a altas horas de la noche, después de unas copas, cuando su hijo estaba, con suerte, dormido. Nunca volvió a ser el mismo después de pasar la noche en aquella cueva, ¿verdad?